Más allá de donde va la humanidad, ¿no es cierto? ¿Cómo nos repercute a nosotros el tema, todo este tema finalmente? Teníamos una pregunta también al inicio, ¿la inteligencia supera la ambición? Bueno, yo creo que no. Yo creo que la ambición supera la inteligencia. Pero más que la ambición me gustaría cambiar la palabra. ¿Ya? No sé si puedo, para Por favor. provocarnos. Yo diría la codicia. Yo creo que la codicia es como la Matrix de donde está la ambición. La codicia, en los codiciosos, digamos, así como están los envidiosos, el codicioso, es un ser digno de análisis psiquiátrico y psicológico, digamos. Y la codicia es infinita. Es para decirlo en términos simples, el codicioso es un saco roto, como diríamos en el campo. Como diría tu mamá. Como diría mi abuelita, como diría mi viejita. Es un saco roto, o sea, no se sacia con nada. Es insaciable. Y tenemos algunos casos, para que vamos a poner nombres, tenemos algunos casos de algunos renombrados, que conozco además, profesionales que han tenido por codicia, han terminado reventando, por usar una palabra, reventando su éxito, porque inflaron tanto el globo que se les terminó reventando, estiraron tanto el chicle, se terminó. Pero ¿qué es lo que fue lo que los movió? Más poder, sí, pero también más dinero. Y el poder muchas veces está asociado con el dinero. Conocí una vez un millonario chileno al cual le presté servicios por un tiempo, y él me dijo: Mauricio, el dinero da poder, pero si tú no tienes poder político y tienes mucho dinero, en realidad tu poder es relativo. Lo que tú tienes que tener es mucho dinero, pero además tienes que tener poder político, porque si no tienes la mitad del poder. Me llamó la atención viniendo de un hombre multimillonario, chileno, no voy a decir su nombre porque no viene al caso. Entonces, y cuando él me decía eso, yo decía, claro, aquí está la codicia, de ahí que hay que tener más, y más, y más, y más. Yo me pregunto, ayúdenme con los nombres de estos multimillonarios, Bill Gates y otros, ¿no? Jeff Bezos y Pablo. Yo me imagino que ellos obviamente deben tener unas 100 generaciones más que aseguradas. ¿Y qué es lo que los mueve? Bueno, los mueve el poder, pero también los mueve el dinero. A ver, debe haber me imagino que debe haber una competencia dentro de los top 10. ¿Y cómo entra el ego ahí? Entra por tierra derecha muy fuerte. O sea, tipos con un nivel de narcisismo, de egocentrismo, de soberbia, que es otro tema que yo acuñaría, que la soberbia es superior a la razón. Generalmente, desde mi tesis, de mi manera de mirar, la gente verdaderamente inteligente es humilde. La gente verdaderamente inteligente es humilde. La gente que tiene inteligencia, no puede decir que no es inteligente, y es soberbia, es inteligente a media. Entonces, la soberbia, la codicia, el egocentrismo, esto de creerse en estado medio esquizofrénico, medio mesiánico, que van a salvar al mundo o que van a transformar el mundo, y todas esas cosas, bueno, vienen de patologías que nosotros con Sergio, indudablemente, en nuestra consulta terapéutica nos toca de repente ver en una escala obviamente más reducida. Cuando estos grandes creadores digitales o de estas de esencia digital hicieron Facebook, hicieron Twitter, ¿no es cierto? Hicieron Instagram, por ejemplo. ¿Sabían lo que estaban haciendo? No. ¿Entendían lo que estaban haciendo? No. Más allá de lo que uno ha visto por película o leído el libro, sino que hablo de una cuestión mucho más grande, ¿no? Es que parto como con lo que hablaba al principio, es como un poco Oppenheimer, o sea, ¿entendían las personas cuando llegaron a la idea de fisión nuclear de que una bomba atómica iba a hacer X cosa? No, es lo mismo. Turing no puede haber imaginado que se iba a generar a partir de su invento una cosa que ahora conocemos como inteligencia artificial. ¿Cómo puede haberlo imaginado a pesar que era un matemático extraordinario? Entonces, aquí, ¿qué me pasa? Bueno, primero respecto a la pregunta, si pueden ellos ver las consecuencias, no. Nosotros somos buenos viendo las consecuencias a corto plazo.
Hasta los mejores ajedrecistas ven 7, 10. ¿Quién ve 20 jugadas? Nada. Bueno. Ni hablar de los meteorólogos. Ni hablar. Bueno, En uno o 2 días. ni 2 días, sí, con cuidado. Entonces, bueno. ¿Qué va a pasar Peña Nueva? Segundo, la soberbia respecto a la inteligencia o la codicia, dijiste al principio. Bueno, están varios asociados. De hecho, tenemos ejemplos desde la Biblia, la Torre de Babel, que tiene que ver el hecho de que el ser humano quiera llegar hasta el cielo. La ubris en Grecia. Uno de los peores pecados es la soberbia, por el hecho de que el síndrome de la ubris habla de personas que el poderoso cree que está encima de todo. Y en ese encima de todo termina quemándose a sí mismo porque se sobrecalifica respecto a cosas que no sabe. Alguna vez hemos hablado en psicología social del efecto Dunning-Kruger. ¿Se acuerdan? Que los más burros creen que son más capacitados que la gente que realmente sabe. Hay como una curva. Y cuando tú estás en este lado de la curva te encuentras súper competente y eres muy incompetente, y curiosamente la gente mega competente se siente muy incompetente. Es que es curioso ese fenómeno. Ahora, en términos de todo lo anterior, ¿qué me preocupa a mí? Que, bueno, también hay un pequeño detallito que te quería mencionar, Mauricio, fraternalmente. No sé si la capacidad intelectual va de la mano con la capacidad moral. Me explico. Nietzsche y Newton, por dar 2 ejemplos, eran personas probablemente atroces en ego, tremendos egos, y que probablemente son considerados personas relevantes en la historia, como en términos de pensamiento. Entonces, en ese sentido, discrepo fraternalmente contigo que no sé si la inteligencia va de la mano del criterio. Y quizás por eso muchas veces nos sobrevendemos, nos extralimitamos. Entonces, resumiendo lo anterior, el problema de que la soberbia siempre está encima de la capacidad intelectual, porque el intelecto sencillamente es el buito, el que nos permite ver y hacer, no nos ayuda a entender si debemos hacerlo. De hecho, ¿sabes dónde se ve de una manera más clara? También en una película. Estaba Ian Malcolm en Jurassic Park y estaba el dueño del parque, no me acuerdo el nombre de él ahora, y hacía la siguiente pregunta. Supuestamente él era un matemático de matemática del caos, teoría del caos. Y él decía, el hecho de que podamos hacer algo no implica de que debamos hacer algo. Y ahí parte toda la idea de la película, que finalmente se destroza el parque y finalmente los dinosaurios salen y se comen a la gente. Entonces, siempre ha estado primero la capacidad en el humano, si podemos hacer algo, y después preguntarnos, ¿pero realmente debemos hacerlo? ¿Vale la pena hacerlo? Piensa, ¿cuántas personas se detienen vamos a lo más simple, a analizar sus decisiones educacionales, a sus decisiones si tienen que comprar una casa, ir a un viaje o no endeudarse, o tener hijos o no, y no pensar todas las implicancias que trae, o inclusive lanzarse una relación que después no van a querer? Entonces, muchas veces el humano hace lo que puede hacer, no lo que debe hacer. Entonces, en ese sentido, normalmente viene primero la codicia y la capacidad de razonamiento viene, lamentablemente, detrás. No tenemos una moral al nivel de nuestra inteligencia.